Muchas gracias y buenos días, licenciada. Bienvenida al proceso. Licenciada, por favor, ¿nos reitera su nombre completo? Magdalena Carrera Ledesma. Sí, segundo nombre. Sí, segundo nombre. Gracias. ¿Que nos da su número de cédula? 4-203-26. Gracias. Primera chiquitana en el proceso, ¿no? ¿A qué sala aspira? Sala tercera. Los salteños venimos todos. Sala tercera. Gracias. ¿Y la posición? Principal. Para principal de la sala tercera. Gracias. Sala tercera. Sala tercera, sí. Sus estudios a nivel de licenciatura, posgrado, maestría, doctorado. Soy egresada de la Universidad de Panamá, donde obtuve el título de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Posteriormente, en la Universidad Santa María la Antigua, cursé una maestría en Derecho Marítimo y posteriormente también en la Universidad Santa María la Antigua obtuve el título de doctora en Derecho. Muchísimas gracias. Voy a pasar al cuestionario con la primera pregunta, el cuestionario que ya usted conoce, ¿verdad? Sí, gracias. Describa su historia familiar, profesional y, en su opinión, por favor nos dice sus cualidades que la hacen merecedora ocupar un cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Por favor nos da elementos que sustenten su decisión. Nací en Boquete, provincia de Chiriquí. Soy la hija menor del hogar formado por Egberto Carrera y Bertalidia Carrera Ledesma. Soy la hija menor. Tengo 7 hermanos, en su mayoría dedicados todos a la docencia. Tengo 50 años y tengo 3 hijos, 2 varones y una niña. En cuanto a mi aspecto familiar, eso sería lo que puedo expresar en este momento. En cuanto a las cualidades para aspirar al cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, me gustaría indicarles primeramente que tengo 24 años de ejercicio profesional, en principio como litigante. He ocupado diversos cargos en el órgano judicial en distintas jurisdicciones, en la jurisdicción marítima, en la jurisdicción de familia, en la jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor y en la jurisdicción penal. Adicionalmente me he desempeñado como asesora legal del Tribunal Electoral en periodos electorales. Desde hace 15 años pasé a trabajar en la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, cuando vino la época de la transición del canal a manos panameñas y se creó un ente especializado para atender la solución de conflictos entre los trabajadores del canal y la administración. Allí, durante 10 años, he ejercido como secretaria judicial y asesora legal. Posteriormente, en el año 2014, me desempeñé como directora general de la Gente de Mar, a propósito de lo cual quisiera transmitirles un poco de la experiencia que este cargo requirió y en el cual puedo basar algunos ejemplos que permitirían mostrarles a ustedes cuáles son esas cualidades que yo pienso califican para ejercer el cargo. Me quiero referir a un proyecto específico que desarrollé, que lidericé en todas las oficinas regionales de Panamá en el extranjero ubicadas en Asia, Europa y América. Al ingresar a la administración había un serio cuestionamiento en materia de transparencia para la documentación de marinos. Espero que ustedes podrán tener conocimiento de esa situación. A mí me solicitan que a través de una licencia de la autoridad del canal pasara a la dirección de Gente de Mar. Allí en la Gente de Mar comenzamos a hacer un análisis de situación, un análisis del problema que teníamos y optamos por pasar o transferir el sistema de documentación de un mecanismo manual que se había venido desarrollando por muchísimos años, manejado en exclusiva por los consulados privativos de Marina Mercante, a un sistema en línea, un sistema que permitiera que al momento que se hace una aplicación estuviera el personal capacitado ubicado en Panamá o en nuestras oficinas regionales evaluando inmediatamente. La razón de ser o la preocupación para la administración y en consecuencia para el país de la situación que se venía dando venía originada en el hecho
de que cuando uno entrega un certificado de competencia a un marino, uno está otorgando el aval del Estado para garantizar la competencia de una persona a bordo de una embarcación. Proporciones guardadas es lo mismo que ocurriría, por ejemplo, en materia de aviación. Hay que cerciorarse que quien pilota una nave pues, tiene las competencias. Y habían ocurrido situaciones que habían puesto ese desempeño de Panamá como primer registro del mundo en duda. Entonces, nuestra decisión allí fue, a través de ese proceso de automatización, hacer transparente la gestión. Inmediatamente vino unos aspectos colaterales que tienen que ver con la capacitación y la escogencia de ese recurso humano capacitado para poder emitir esas licencias de marina, proceso que se completó durante 2 años. Al final esto requirió, como todo cambio lleva cierta resistencia, requirió altas dosis de concentración, de resolución de conflictos. Estuvimos en contacto continuo con armadores, con los consulados, con las personas que laboran en las oficinas regionales y concluimos con éxito este proyecto después de 2 años. Yo creo que a través de ejemplos como este se puede percibir la capacidad de liderar, de tomar decisiones, de enfrentar situaciones de estrés y de perseverar para conseguir un proyecto. Sí, gracias. Quiero hacerle otra pregunta, disculpe. Usted estuvo en la autoridad del canal y de allí tomó licencia Para ir a la autoridad marítima. para ir a la autoridad marítima. ¿Y actualmente está? En la autoridad del canal de Panamá. Regresó ahora a la autoridad A del mi canal. posición A la posición. de secretaria judicial y asesora legal de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, que es el ente que se encarga de resolver los conflictos entre la administración y los grupos organizados de trabajadores, manejo de convenciones colectivas, prácticas laborales desleales, disputas sobre negociabilidad y otros temas relacionados. Qué bien, excelente. Muchas gracias. ¿Qué más? El Colegio Nacional de Abogados. Muy buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta esta vez un poco quizás asociada a las preguntas que ya han venido que representaron en el tribunal. Me llama la atención, por ejemplo, el papel de la mujer en la corte. Y eso yo creo que sería un punto interesante de conocer desde su visión. ¿Cuál sería el alcance, la importancia de que existieran la posibilidad de que hubieran más mujeres magistradas en la Corte Suprema de Justicia? ¿Usted cómo lo observa a futuro? Y si usted fuera hoy magistrada para los próximos 10 años. Bueno, mi convencimiento es que la representación varón o mujer o el género no debe ser una cuestión determinante. Lo determinante debe ser las capacidades probadas de las personas. Si usted tiene 10 personas, todos varones, que reúnen las competencias, evidentemente deben poder ocupar los cargos. Es que soy una creyente en un sistema de méritos. Entonces, son los méritos y no el sexo de las personas lo que le debe permitir accesar a las posiciones. Ahora, si usted me pregunta por las cualidades de una mujer en el desarrollo de un cargo, yo le diría que en mi experiencia las mujeres son extremadamente comprometidas con el quehacer y con las asignaciones, con las funciones y comprometidas con su cuadro de criterios y valores. Eso como un comentario pues al margen. Bien, es que yo tengo la inquietud, por ejemplo, de que a mí la Constitución me crea parámetros o requisitos para ser magistrado. Evidentemente no hace alusión al sexo, pero una cosa sí es entendible que nuestra sociedad, sobre todo la sociedad profesional en este país, nos ha enseñado que
que de alguna manera las mujeres nos han demostrado más disciplina. Eso es una realidad y yo lo reconozco. Ciertamente los hombres tenemos algo de carácter, quizás fortaleza de carácter, pero en la disciplina no llevan ventaja. Pero comentaba yo acá con mi amigo el magistrado Michel, por ejemplo, que el artículo 204 habla de que para ser magistrado de una Corte Suprema en este país, usted tiene que tener 35 años de edad mínimo y haber ejercido la profesión, o sea, indistintamente, como abogado durante 10 años. En su opinión, que va a ocupar el cargo de magistrado 10 años, ¿usted cree que un profesional del derecho a los 35 años o con 10 años de ejercicio está preparado, aunque tenga los títulos académicos, su formación integral como persona, será suficiente para ejercer un cargo como magistrado? ¿Qué visión nos da de eso? Es un poco difícil la pregunta, porque yo creo que todo va a depender de las experiencias que son las que uno tenga profesionalmente, que son las que van fortaleciendo el carácter del individuo. Y eso no se puede medir en rango de edad. Usted puede tener personas de 50, 60 años cuya experiencia o cuyo desarrollo, su mentalidad, no corresponde con la edad que cronológicamente tiene. Entonces yo creo que es un asunto de formación, de carácter, de personalidad, de las situaciones de vida que ha hecho ese profesional, pero sobre todo su actuar, cómo ha actuado a lo largo de su vida, lo que le daría la calificación. 35 años pueden ser muchos o pueden ser muy pocos. Creo que en definitiva depende de la persona. Pero históricamente la Corte Suprema nuestra, al menos que yo recuerde, ¿cuál ha sido el magistrado más joven? Creo que José Alejandro, si no... Fue el más joven el que primero se fue un año después. Creo que José Alejandro. Que no lo celebró cuando se fue. No sé si en alguna medida pienso yo que la edad y la madurez pesa en un cargo como el que usted está aspirando. Y la experiencia. La experiencia. En el orden, Carlos Lee, el doctor y después Carlos Lee. Buen día. Me motivó su respuesta atrevida en un salón que predominan los varones. Y uno de los perfiles que a mí creo importantes, Carlos, y que ya no lo cuestionaron. sí, para el cargo de magistrado de la Corte es el atrevimiento. Yo creo que hace falta mujeres y hombres atrevidos en ese cargo, que se atrevan a hacer cosas importantes que hay que hacer. Y quería aprovechar su respuesta que dio anteriormente para reconocer su atrevimiento, que me parece muy positivo en el tema este, ¿no? Quería plantearlo a partir de una de las preguntas, pero no me voy a referir directamente a ella, pero la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial, nosotros ciertamente que estamos tratando de referir o conocer a personas que quieren ir a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema es parte del órgano judicial. El órgano judicial está atravesando por una crisis tremenda de credibilidad, de confianza, sobre todo ciudadana, y la imagen que se vende de la Corte Suprema está en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la presidencia de la Corte Suprema. Sin embargo, cuando uno lo ve en la Constitución y todo habla de órgano, algo orgánico que funciona orgánicamente y no individuos. Yo sustento de que ahí no hay institucionalidad y hay que trabajar fuertemente por la institucionalidad. De la experiencia además suya, de venir de una institución
que los panameños han asumido con responsabilidad, que es la ACP. ¿Qué puntos concretos usted cree que serían necesarios de llegar usted a la Corte Suprema de Justicia para rescatar y darle la institucionalidad que no tiene el órgano judicial? Voy a procurar responder un poco asociado con la visión de transformación que se nos había cuestionado. Yo creo que el cambio que necesita el órgano judicial tiene que ser un cambio no solamente a nivel cosmético, sino también pasa por problemas cosméticos, sí, y domésticos también, pero también hay problemas a nivel de estructuras. Y yo quisiera ser un poquito, y aquí me voy a permitir citar un ejemplo, porque a partir de los ejemplos puedo expresar mejor la idea. Problemas como las infraestructuras, problemas como el no uso de la tecnología, problemas como el recurso humano que atienden los tribunales, problemas como el número de recursos humanos que atienden los tribunales. Dan la sensación de esa justicia que no es la justicia de altos perfiles, sino la justicia cotidiana. Le da una mala percepción. Porque si usted llega a un tribunal, tiene que esperar después de la larga fila de personas que está allí, que el secretario llegue, busque el expediente y entonces informe de su caso. Eso es una pérdida, y si lo vemos en términos de eficiencia y tomando como base los principios que se aplican en la autoridad del canal, que está comprometida con la eficiencia del servicio, tenemos ahí hasta un gasto de horas hombre. Entonces yo creo que esa transformación no es para que ocurra ni en un año, ni en 5 años, ni en 10 años. Es una transformación que va a tomar tiempo y va a doler. ¿Qué significa esto? Debe empezar de la base. ¿Y cuál es la base? La preparación del recurso humano que atiende en los tribunales. Aparte de eso, definitivamente hay que echar mano de la tecnología. Tenemos un país donde el acceso a la tecnología es prácticamente lo cotidiano, pero en las instituciones ese proceso dista a años luz de poder ser empleado para el ejercicio de las funciones, lo que haría ganar eficiencia. Si nos vamos a otro tipo de situaciones que sean ya no domésticos, no como los estacionamientos, no como la atención en los juzgados, sino de temas estructurales, hay una situación grave a nivel de percepción de la justicia que necesita ser transformado, necesita ser reformada, y pasa específicamente por lo que es el sistema de méritos. Si hay algo que se respeta, por lo menos en la institución de donde yo provengo, es el sistema de méritos. Eso le da al servidor público propiedad en su cargo, la tranquilidad que está allí, no porque le debe la posición a alguien, sino porque cumple con todo el perfil para desempeñar esa función, pero no se queda allí, pasa inmediatamente a un proceso de evaluaciones, y ese proceso de evaluaciones se realiza periódicamente y está sujeto entonces a poder avanzar en la posición o a quedarse estancado dependiendo del resultado que tenga. No sé si comienzo a estar, quiero decir otra cosa, no sé si está bien. Puede decir todo lo que quiera. Yo reconozco sus conocimientos en la ciencia jurídica, en la lógica jurídica y en experiencia. Pero quiero hacer una pregunta: ¿por qué usted aspira a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Sin querer parecer romántica, crecí en una familia donde
Y lo más importante fueron los valores. Es fácil criticar desde fuera, pero hay momentos en la historia en los que los cambios tienen que promoverse desde el seno de las instituciones. Yo creo que yo estoy capacitada para poder aportar a esa transformación que tiene que venir desde el seno mismo, desde el corazón del órgano judicial. Doctor, no sé si con eso. Y la Administración de Justicia usted la considera de prioridad o la educación. ¿Qué considera usted que es primero para este país es nuestro, para el Estado? ¿Una buena y excelente Administración de Justicia o la educación? Primero, el huevo y la gallina. El punto es, sin una educación integral, formada en valores, sin buenos ciudadanos, ¿cómo vamos a tener buenos magistrados? ¿Cómo vamos a tener buenos jueces? Perdón, doctor, no sé si ya había terminado. ¿Cuál sería su aporte prioritario en cuanto a la organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia? Organización, yo creo que debe hacerse, por supuesto, la revisión de lo que son los reglamentos internos, del modo de funcionamiento, definir el inicio o la vigencia de la carrera judicial, hacer los ajustes necesarios, trabajar en materia de capacitación a los funcionarios, trabajar en materia de innovación y tecnología. O sea, realmente, licenciado, hay un sinnúmero de cosas por hacer. Pero lo más importante que yo creo es que debe comenzar a sentir la ciudadanía que sus aspiraciones de justicia son satisfechas. Y eso se debe comenzar a hacer desde el primer momento, resolviendo los casos en derecho, ocupándose de la función primordial para la que el magistrado es colocado allí, que es administrar justicia. Primero Carlos Ernesto y después acá Carlos Ernesto. Gracias. Doctora Carrera, tengo dos preguntas que hacerle. Voy a comenzar con la primera, que es la metodología del contenido. ¿Qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño de su cargo de forma que afecte la credibilidad del órgano judicial? En esta pregunta me detuve un momento a hacer ese análisis y lo primero que vino a mi mente es que cuando se aplica la ley correctamente, cuando los fallos vienen fundados estrictamente en derecho, y esa es la aspiración ciudadana, no deben ocurrir cuestionamientos. Pero resulta ser que los cuestionamientos y el disenso es parte de la democracia. Y es algo a quien todo servidor público está expuesto. Definitivamente, en la medida que el desempeño del magistrado sea acorde a derecho, no hay por qué temer, porque siempre habrá de base una justificación para pronunciar un fallo en determinado orden o para manifestar un disenso si no es de acuerdo a los criterios mayoritarios de la sala. El otro tema es cuál es su visión del papel del magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos, en particular en el caso de usted, que aspira a la sala tercera
en el uso del recurso contencioso administrativo de protección de derechos humanos? Mire, yo creo que la Constitución es clara. En su artículo 4, Panamá acata las normas del derecho internacional. Lo que siento en el ambiente o lo que puedo percibir es que no hay un conocimiento o una promoción adecuada del tema de derechos humanos. Se requiere del juez o del magistrado esa incorporación de esa normativa o esa incorporación de esos principios y esas interpretaciones de la Corte Interamericana y de los convenios ratificados por Panamá en sus fallos. En la medida que se vayan incorporando a los fallos, los juristas, los estudiosos, quienes practican el derecho, igualmente van a verse obligados a estudiar el tema de derechos humanos y vamos pues a ser cónsonos con esos convenios ratificados por Panamá. Ese desconocimiento en materia de derechos humanos es lo que nos ha llevado precisamente a las sanciones que hemos tenido como país por violación de los derechos humanos. Hay que incorporarlos. Muy bien. Muy breve. Buen día. Usted manifestó que hay que lograr que los fallos, porque la ciudadanía se sienta conforme con los fallos que se apliquen, en virtud de que los mismos deben hacerse en derecho. A mí me preocupa porque esto crea un vínculo con el tema de la independencia judicial. ¿Por qué? ¿Cómo lograr que la ciudadanía se sienta conforme con un fallo de derecho si la ciudadanía no maneja derecho? Entonces, en muchas ocasiones, los fallos que están basados en derecho, obviamente es en la vida que surge producto del estudio del expediente. No necesariamente el mismo concuerda con lo que la ciudadanía considera apropiado. Ya se ha dicho en diversas ocasiones, en los últimos días, que esto trae como consecuencia que los medios de comunicación, las redes sociales, pretendan incidir de alguna manera en la toma de decisiones del juzgador. ¿Cómo lo maneja usted? Mire, yo primero que nada quiero excusarme si mi idea no quedó muy clara. Cuando me refería a que en principio no debería ocurrir, es un pensamiento personal de que si se está fallando de acuerdo a derecho, no debe haber una mala percepción ciudadana. A continuación, pero si la hubiera, es parte del proceso democrático. Yo creo que los jueces no deben tener miedo ni de los medios de comunicación ni de ser censurados. Como dije, todo servidor público está expuesto a críticas y eso es sano. Las organizaciones es parte de la participación ciudadana. No se puede pretender que alguien que ocupa un cargo que va a definir una situación pueda ser agradable, porque esto no se trata de un concurso de simpatía. De lo que se trata es de actuar apegado a derecho. Se aceptan las críticas en la medida que forman parte del ejercicio, pero es la convicción y el derecho lo que se debe ver reflejado en el fallo. Y el juez no tiene que ser temeroso de eso, porque si un juez es temeroso de la opinión pública, entonces mejor no participe. Una más, en ese mismo orden. ¿No cree usted que en los casos de alto perfil no ha existido pronunciamientos en derecho? El colegio, las universidades, los que dirigen la sociedad civil y manejan derecho, debería salir a reforzar de alguna manera o a dar docencia del fallo. Obviamente los fallos no deberían ser explicados porque están debidamente motivados, pero ¿no considera usted que si se hace lo propio, al cabo de algunos meses, algunos años, la ciudadanía entendería que la percepción que ellos tienen de lo que es justo, lo que es jurídicamente correcto o no, iría variando? Porque vemos incluso en las televisoras a personas que no manejan necesariamente el expediente o que no manejan esa área del derecho opinando
o cuestionando los fallos de un tribunal en un momento dado. Entonces creo que las otras instancias podrían salir a reforzar para ir creando ese tipo de docencia en la ciudadanía. Mire, yo soy una defensora del conocimiento de la ciudadanía a todos los niveles. Yo creo que la ciudadanía y lo que define al ciudadano puede definir su participación en la información. Nosotros necesitamos una población informada. En la medida que usted tiene una población informada, no solamente de sus derechos, sino también de sus obligaciones, la sociedad tiende a mejorar. ¿Cuál es el mejor mecanismo? Pues yo creo que eso habría que abordarlo, porque si se trata, por ejemplo, que no creo que sea lo que está sugiriendo, que de parte de la Corte Suprema o de parte de un ente de relaciones públicas se salga a dar algún tipo de explicaciones, no creería que esa es la motivación. Pero sí educar a la ciudadanía en ciudadanía, para que sea una ciudadanía participativa. Y eso nos obliga a los servidores públicos a rendir cuentas. Yo voy a hacer una pregunta que va de la mano. Doctor Michel, disculpe. Una pregunta que va de la mano de la que ya se hizo acá, el tema de la transformación de la administración de justicia. Usted forma parte de la institución que nos costó mucho como país administrar. Una institución que su aspecto fundamental, o sea, se refleja en los resultados por el sistema de méritos que existe en la selección de su personal. Es una parte de ese sistema. Sabe de lo que cuesta llegar allí y mantenerse allí. Y va para una Corte Suprema de Justicia que hay que decirlo, sí, ha habido magistrados muy meritorios, una extraordinaria trayectoria con un legado, pero que en términos generales hay una percepción de la opinión pública no tanto positiva, para no decirla de otra forma. Usted mañana pasado llega ahí como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Yo la reflexión que hago para formularle la pregunta es: ¿qué tanto juega el factor humano, independientemente de la infraestructura, todo lo que usted nos mencionó aquí, que es valedero, pero qué tanto juega el factor humano en base a esa experiencia que usted tiene desde la visión del canal de Panamá? ¿Qué tanto juega ese factor humano en el aspecto del cambio, de la transformación? ¿Qué haría usted ya sentada ahí con respecto a eso? Ese factor humano que debe determinar parte del cambio que espera la ciudadanía en una administración de justicia desde la óptica de la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo creo que primero que nada a las personas hay que tratarlas con respeto. Lo segundo es un cambio actitudinal que tiene que ver con sentirse parte de un proceso. Y voy a apartarme un momentito del tema de la Corte Suprema de Justicia porque quiero referirme a otra situación particular. A propósito del desempeño frente a la dirección del ente de mar y a raíz de que las licencias emitidas por Panamá a ciudadanos panameños que pasaban por una formación académica en universidades panameñas no los autorizaban a subir en embarcaciones europeas y en embarcaciones de otras banderas porque no se creía en las competencias que Panamá tenía en cuanto a la formación de sus oficiales. Nos dimos a la tarea de ir a tocar puertas, primero que nada. Y al final del periodo habíamos logrado acuerdos con cerca de 8 países, incluyendo países árabes, donde hay mucha afluencia de embarcaciones y por tanto muchas oportunidades de trabajo para nuestros oficiales. Y dimos el paso que probablemente nadie esperaba, que era ir a tocar las puertas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, porque una vez que ellos realicen un audito a una administración
marítima, se permite que toda Europa convalide esas licencias y le permitieran a esos oficiales panameños trabajar en estos buques de bandera europea. Eso fue un proceso, nos tomó casi 2 años para llegar al punto del audit. En el año pasado vino la agencia europea a hacer el audito y ha continuado el proceso de reconocimiento, que entiendo va a durar unos 2 años más. Pero es la primera vez, es la primera carrera que sería reconocida internacionalmente. Hay unos estándares que deben cumplirse. Entonces, ¿qué se hizo en la dirección? Con un recurso humano que estaba desmotivado, con un recurso humano que veía aquel proyecto como demasiado grande. Primero que nada, capacitación. Nosotros allí trabajamos bajo un sistema de normas de calidad, ISO, que lleva a hacer auditos periódicos, a hacer replanteamientos, a hacer reuniones gerenciales, a discutir. Y en base a ese proceso, primero logramos la certificación bajo la versión 2015, que es la versión más nueva de normas de calidad. Y abrimos paso al siguiente proceso. El ser parte de un proceso de transformación es importante para el recurso humano. El ser escuchado. Usted tiene idea de la cantidad de secretarios, de oficiales, de jueces que quieren poder aportar, pero que sienten que no se les escucha o que su experiencia no es válida y que tienen muy buenas ideas porque conocen el problema de fondo. Entonces, yo creo que dentro de un marco de respeto, lo primero hay que escuchar a ese recurso humano, porque sé que tienen cosas que decir y tienen cosas que aportar que pueden transformar verdaderamente la prestación del servicio de justicia. Y de allí inmediatamente trabajar en temas de capacitación, llevar al funcionario a donde tiene que ir, pero en contrapartida, de verdad, darle estabilidad, darle seguridad, reconocerle sus méritos, poder tener un sistema de ascenso por mérito, porque llega a una posición y se queda en esa posición porque ya sencillamente no cuenta con el aval de que alguien me va a poner en la posición, aunque tengo 15, 20, 30 años de experiencia, voy a morir siendo secretario judicial de este lugar. Básicamente ese sería mi tema en la parte de recursos humanos. El sistema de méritos es importante, la evaluación de desempeño es importante, porque es en la evaluación de desempeño donde usted tiene la data para poder decidir qué aspectos usted tiene que trabajar. Doctor Michel. Pero sí, bueno, ya que me lo trae. Mira, la sala tercera viene su incorporación al Tribunal Superior, se incorporó a la Corte como sala tercera. Ya estamos en más de 60 años, casi 70 años, un solo tribunal contencioso organizativo de la Corte Suprema de Justicia. La vía gubernativa es producto de la relación del Ministerio o de la entidad con sus funcionarios. Pero cuando se incorporó la sala tercera a la Corte, que era el Tribunal Superior, creado por el doctor Mocote, no teníamos ni 1 millón de habitantes. Ahora tenemos más de 3 millones. Tenemos expresiones gubernamentales en todas las provincias, en las comarcas también. Es decir, los ministerios y departamentos públicos han crecido exponencialmente. Y tenemos una legislación del contencioso que orienta el proceso desde la década del 40, la vía gubernativa. ¿Cuál sería su posición? Una vocación de compromiso con ajustar
ese derecho procesal administrativo y el mismo código administrativo que rige en el país desde 1917 y que viene de la década de 1850 y tanto de Colombia. Colombia ha cambiado su código administrativo como en 3 ocasiones. ¿Cuál sería, usted se sentiría cómoda con esta legislación, el código y la norma de procedimiento, o haría un examen para determinar la necesidad de algún cambio? Yo creo que siempre hay oportunidad de mejorar. En todos los ámbitos de vida hay oportunidad de mejorar. La mejora continua hay que practicar. Definitivamente hay que hacer una evaluación. Tenemos arriba la sala, pero el resto de la jurisdicción administrativa está como difusa. Hay otros países que han optado por tener tribunales administrativos, por ejemplo. Habría que analizar, por ejemplo, la conveniencia de esto. Pero en principio es estar abierto al cambio y a lo que necesita la población. Como usted bien ha señalado, ya para mí somos más de 4 millones. Y el reclamo en estas materias cada día crece más. Hay que dotar a la sala de elementos para poder resolver este tipo de problemas. Muy bien. Magdalena, gracias por estar acá con nosotros. Y de nuestra parte, suerte. Bueno, yo quisiera tomarles unos minutitos de su tiempo para agradecerles el tiempo que me han dispensado. Realmente es la primera vez que me arriesgo a participar de este proceso, porque ustedes en este momento también tienen un voto de confianza. Independientemente del resultado, el ejercicio ha sido maravilloso. Gracias por eso. Gracias.